Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido al canal del Dr. Camus. Estoy acá con una, para mí, eminencia, un máster de los medios de comunicación, que desde chico, no quiero decir que sea viejo ni nada, desde chico lo veía con su gente de mundo, un hombre que nos abrió muchos canales de entender lo que pasa en el mundo, y él es el Cote Evans, que está acá al lado mío por suerte, y que estoy demasiado contento de que esté acá Don Cote Evans. Es como estar con el maestro, como estar con una persona que te inspiró, porque yo, ponte tú, ahora que hablo de la bolsa de comercio, de la acción y qué sé yo, pero tú partiste de la nada a hacer un programa, que no sé si fue el primer programa que hiciste o qué sé yo, pero de la bolsa de comercio, con mi amigo Nicolás Vergara y todo. Y cuéntame un poco, abogado, ojo, abogado, zurdo en el fútbol, zurdo en el fútbol, muy bueno el fútbol. Me acaba de mostrar un gol impresionante, allá al segundo palo, desde como a Eran 5 como metros del 30, área. como 35 metros. Era. Sí, Sí, muy bueno. Enrique, un cuedazo. cuéntame porfa cómo armaste el tema de la bolsa de comercio, porque nadie conocía la bolsa casi. Yo estudiaba comercial en la Católica y llegaba a ver UCB Televisión, Uso de televisión. y ahí estaba Nicolás Vergara contigo hablando de cómo se transaba fósforo y... ¿Ah? Ah, qué buena ¿Ah? época. ¿Sí o no? Se cumplió hace poco 35 años. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, súper cariñoso. Uno se emociona porque parte del trabajo de las comunicaciones es encontrar sintonía con alguien que le haga sentido lo que uno hace. Y si a ti te hacía sentido, en la época que estabas estudiando, llegar y ver y decir, mira, qué interesante, esto no lo sabía, lo aprendí, para uno como comunicador es la Pero gloria. te juro Entonces, que te doy las fue gracias de de verdad por los eso. ramos más importantes en mi Mira, vida, incluso, mira. porque yo llegaba de clase, prendía la tele para verlo a ustedes y ver cómo y incluso uno no entendía tanto. Sube la bolsa, suben los precios. Yo decía, ¿por qué eso no se transforma en inflación? Y tú estabas ahí con un... No había internet, No, no hay internet. no había, no sé, Datatec, estaban la rueda. La rueda, pues, el pregón, el griterío. No, era Había un muy... señor que gritaba, que era... ¿te había, acordáis? había grandes personajes de los corredores, grandes personajes, con la libreta. Se la metían entre medio de las piernas cuando alguien se lanzaba encima de la rueda, el captador de conforme, la pizarra. Bueno, nosotros, Y ahí realmente se sentía que una cuestión que Wall Street está como tratando de seguir, porque todas las transacciones en general son en digital, pero el mundo de la rueda, el pregón, yo pensé que no, yo pensé que con toda que la tecnología iba a ir progresivamente contribuyendo a mejorar el pregón, pero el pregón, el momento del encuentro ahí, de la oferta y la demanda, es una cuestión muy impresionante. Ese mercado a los gritos. Yo no sé si en Wall Street todavía hay gritos. Yo entiendo que todavía hay algo de pregón en Wall Street, pero la génesis del cuento fue la siguiente. pregón es El grito, el claro. grito, Ofrezco esto, conforme. Se produce el conforme y la confianza. Porque ahí está. palabra. Palabra. No O había sea, cámara de video, nada, era era la palabra. palabra. La palabra vale. Esa es una cuestión muy importante. No hay presidente de la Reserva Federal que no señale enfáticamente de que esto se mueve por la confianza. Depende críticamente de la confianza. Pero mira, el gobierno militar, Pinochet, decide hacer capitalismo popular.
Y yo me pongo a pensar, mira, van a hacer capitalismo popular con Endesa, con Entel, con la compañía de teléfonos, con la Alianza, con LAN, todas las empresas del Estado. Pero ¿cómo van a hacer capitalismo popular si la gente no tiene idea lo que es una acción, lo que es una sociedad anónima, lo que es un dividendo? ¿Tú pensaste ahí? ¿Ah? Ese fue el pensamiento, eso fue lo que yo pensé. Dije, esta cuestión va a fracasar, porque claro, si a mí me van a pagar el desahucio, algo muy querido por cualquier trabajador, sus años de servicio, Con acciones. y le van a decir, ¿sabe que no le vamos a dar nada plata, le vamos a dar acciones? Entonces, me cagaron estos hueones. Y las voy a vender al día siguiente. Po. Entonces yo fui a hablar con el vicepresidente de Corfo, con el general Letelier, y le dije, yo quiero decirle Letelier fue también de la IGR, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Ah? Le dije, yo creo que el capitalismo popular no va a ninguna parte, porque le expliqué lo mismo que a ti. ¿Qué capitalismo popular si para eso hay que entender cómo funciona? ¿Cuál es el rol del mercado de capitales en una economía? ¿Cuál es el rol del mercado de capitales en una democracia? ¿Cuál es el rol de...? Porque ya estábamos en la época, ya estaba fijada la transición. Entonces me dijo, ¿y qué quiere hacer usted? Yo quiero hacer un programa de educación financiera para explicar desde la bolsa, desde el mercado mismo, qué es lo que es esto, cómo funciona, quién lo regula. Entonces me quedó mirando y me dijo, ¿y dónde lo quiere hacer? Yo le dije, en UCB Televisión. Me dijo, no va a tener presión de rating, mira, inteligente. ¿Y cuánto cree usted? Nosotros aspiramos a un punto de rating. 80.000 personas. Pero en esa época ya había rating. Sí, claro. Y me dijo, ¿y cuánto vale? Y yo no iba preparado para la pregunta y le dije lo primero que se me ocurrió, pensando más o menos en la... Ya me dijo, se lo compro. Ya le dije yo, feliz, pero yo no me voy a transformar, le dije, en un propagandista del capitalismo popular. Vamos a partir y al día siguiente voy a llegar a alguien que no esté a favor del capitalismo popular, porque la gente vaya sacando desde el primer día sus propias conclusiones. No le gustó mucho, pero me dijo, ya, muy bien. Para todo el detalle, la persona que se va a entender con usted es el coronel tanto. Muy bien, nunca tuvimos ni un sí ni un no. ¿Esto era en la Corfo? La Corfo. Ya. Porque la que tenía a su cargo todo el tema del capitalismo popular era la Corfo. Así que nosotros íbamos a partir el programa una semana antes del 17 de octubre del 87. Y hubo un problema con no me acuerdo qué cosa, que la microonda, no sé qué. Sí, partimos el día del crack mundial. Ese día partimos. Las bolsas del mundo cayendo como locos. Aquí cayó 15%. Y nosotros tratando de explicar, hubo un diario que se reía de mí a los gritos, decía el surrealismo del Cote Evans, explicando que este es un programa de educación financiera, donde queremos explicar lo que es una acción, y la cuestión se caía a la mierda. Ese día partimos. 17 de octubre del 87. Ya, yo te empecé a ver el 88. Claro. Ahí estaba Nicolás Vergara contigo y comentaban las acciones. Claro. Y lo que está pasando y estaban ahí como casi en la rueda, desde cerca. Luego, teníamos un estudio, este estudio tuyo es enorme al lado del nuestro. El nuestro era la tercera parte de este estudio. No había autoridad que no quisiera ir. No había clasificadora de riesgo que no quisiera ir. No había corredora que no quisiera ir. Administradora de fondos mutuos que no quisiera ir. Todos tenían algo que aportar. Y lo que nosotros no subimos hasta el primer día que partimos es que al estar enfocando con la cámara el pizarrón y se producía la transacción, el conforme, se anotaba la transacción, esa información iba al computador central y de ahí a los terminales. Así que nosotros estábamos un minuto y medio antes que los terminales de todas las mesas de dinero de los bancos, de las financieras, de las compañías de seguro, de las AFP. Entonces todos se transformaron. ¿Pero cómo se comunicaban esas mesas con la gente que estaba en la rueda? No, pues las mesas iban mirando la pizarra. Pero Ya. antes de nosotros tenían que esperar que el computador central de la bolsa se la enviara a los terminales. Nosotros tuvimos el efecto ignoto para nosotros
de que estábamos un minuto antes. Entonces los terminales pasaron a segundo término. Lo importante era estar mirando qué es lo que pasaba en la pizarra. Entonces donde la estaba gente, la primera información. a ver, dime una cosa, ¿la gente empezó a comprar televisores para las mesas? Para Claro, mostrar, desde luego. para mostrar Claro. el programa a ustedes. Claro. Que estaban ahí, oye, antes, estaban en vivo. Estábamos en vivo, desde luego. Tenía Y que eso ser en fue, vivo. o sea, el online y todo lo, parte de lo que, o sea, ustedes empezaron a transmitir por televisión un partido de fútbol. Tal cual, exactamente. Y tratar de explicar, a partir de ahí, teníamos un cuadro donde estaba la pizarra con las transacciones y en el otro estaba el invitado, que era normalmente un auditor. Bueno, ¿qué es lo que es un estado trimestral? ¿Qué es lo son las FECU? No, un contador auditor. Las empresas auditoras, las clasificadoras de riesgo, todo explicando qué es lo que es una relación bolsa-libro, qué es una relación precio-utilidad. Ahí es donde venía la parte de educación financiera. Yo durante mucho tiempo le decía a la gente que había recibido acciones y de hecho me topo con ellos muchas veces en el centro y me dicen yo, por hacerle caso a usted, porque mi señora le hizo caso a usted, porque yo iba a agarrar las acciones de Endesa a 15 pesos y las iba a vender. Y cuando jubilé, las acciones de Endesa valían 100 y tantos pesos. Entonces yo tuve una jubilación que no habría podido tener si es que hubiera vendido a 15 pesos. Es como o sea, la película de Felipe Izquierdo. Claro. ¿Te acordás, no? Sí, ¿La viste? Sí. Hecho bolsa. Sí. Que la mamá le decía, ay, compré acciones de Endesa. ¿Te acordás, no? Con Felipe Izquierdo tenemos unos cuentos terribles de unos viajes que nos invitaba a Bianca, a Cuba. Fuimos con Felipe y con Larraín, no con el Nico, con Fernando. Y un grupo de latinoamericanos, de gente de televisión, y nosotros los volvimos locos. Le decíamos que todo era que Fidel Castro había nacido en Chile, que nosotros pedíamos un bife chorizo al almuerzo y decíamos que era típico chileno. Entonces los argentinos indignados. Traemos un suspiro limeño, que es un típico postre chileno. No. Oye, Code, dime una cosa. En esa época que tú tenías el programa y todo, ¿veían a Nueva York? ¿Veían los otros mercados? Sí. ¿O, no había, o era como una cuestión de muy pocos que podían ver lo que estaba pasando afuera? ¿O lo que estaba pasando afuera, cómo se enteraban? No, la bolsa tenía información de lo que pasaba afuera. Ahí yo empecé por primera vez, cosa que echo de menos hasta hoy día. El uso horario es un activo para nosotros y no lo aprovechamos. Cuando nos despertamos en la mañana ya se terminó el mundo asiático, están durmiendo. China, Corea, Japón, principales socios comerciales de Chile ya terminaron. Hay una historia de ellos que nosotros debiéramos saber, tener presente. Europa ya está en la mitad del día, cuando nosotros partimos. O sea, tenemos una cantidad de riqueza noticiosa de un mundo cada vez más relevante para nosotros que no la usamos. Entonces, yo digo, pero ¿cómo puede ser? El programa Última Mirada, al director de Chilevisión, amigo mío, le decía, perdón, primera mirada, porque a esa hora ya terminó la vida en el mundo que más nos afecta, que más nos interesa. Aquí, cuando las noticias, yo los escuchaba el otro día a ustedes en Información Privilegiada, con la preocupación evidente por el precio del cobre y si China crece a la mitad, ¿qué significa eso? Bueno, eso debiera ser parte de la vida de todos los días. Sí. Mirar a China, cuántos expertos hay en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no solamente en la economía china, en la política, quiénes son los 8 miembros del Comité Permanente, los 25 miembros del Politburó, los 300 miembros del Comité Central. Hay que saber todo de China, así dependemos como nunca en la historia de ellos. Entonces, tú decís, mirá, estamos metidos en el mundo como locos. En esa época, ¿cachaban de China? ¿O en esa época todavía los chinos andaban en bicicleta? Pero no nos imaginábamos lo que iba a hacer. No, pero sí, cuando Salvador Allende firma el reinicio de las relaciones diplomáticas con China, 50 años atrás, el año 72, China era el segundo país más pobre del mundo y nosotros éramos de los más pobres de América Latina.
¿Quién se le pasó? Nómbrame un paper de algún centro de estudios, de alguna universidad, de alguien que hubiera dicho, mira, 50 años más los chinos van a estarle compitiendo a Estados Unidos con 24 trillones de productos, los chinos con 15 trillones y los chilenos van a ser el único latinoamericano que cuadruplique el ingreso. No hubieran pegado todo en la cabeza, pues, diciendo, puta, ¿ah? ¿De qué estás hablando? Claro. Entonces, es muy sorprendente, muy contundente lo que ha pasado, para que no lo tengamos en la cabeza, sobre todo los que hemos tenido la suerte de la educación superior, la élite de Chile, para hablar de 30% de los chilenos hemos tenido acceso a la educación superior, es la élite. Entonces no sigamos repitiendo leceras, consignas, tenemos que tener un poquito más de pensamiento crítico, que es como uno lo ve. Oye, pero tú abriste un camino ahí que, bueno, es parte de mi admiración, el mundo financiero. O sea, nosotros, imagínate que después de tu programa, 87, nosotros después de 2008, o sea... Ahí partió información privilegiada. Sí, después de ¿cuántos años? 30 años, casi. 30 años. Claro, 20, 25 años, claro. Seguía siendo un nicho. Sí, desde luego, desde luego. O sea, seguía... entonces, tu nicho... Tristemente hoy, información privilegiada es bastante nicho. Hoy. Todavía, sí. Todavía. Sí. O sea, un país que tenía ahorro previsional por 200.000 millones de dólares, ahorro voluntario por 50.000 o 300.000, llegó a tener casi PIB, ¿no es cierto? Sí. Casi PIB. Ahorro previsional, ahorro voluntario por 50.000 millones, ahorro en compañías de seguros de vida por otros 30.000 millones. ¿Cómo es posible que el principal ahorro de la vida y que la gente no sepa? O sea, es un pecado mortal la falta de educación financiera. Sí. El país donde el crédito de consumo, el crédito automotriz, el crédito hipotecario está más desarrollado que en ningún otro de América Latina. ¿Cómo es posible que siga siendo un nicho, un programa como el de ustedes? Sí. No puede ser. Es que la gente... O sea, perdón, te debieran haber salido competidores hace rato. Han salido, pero no está bien, está bien. Pero te quiero decir que... Sí. Es que las finanzas, el mercado, todo este tema hay que aterrizarlo de una manera que la gente lo entienda. Hablar en fácil. ¿Por qué la cuestión va a subir o por qué va a bajar? ¿Qué es lo que pasa en los mercados? Mira, ahora ponte tú la coyuntura actual que tenemos, ya ayer la FED dijo va a subir la tasa y la va a seguir subiendo para combatir la inflación. Y una gran mayoría de la gente que está alrededor nuestros hijos, nuestros nietos, en tu caso lo tengo ya. 5 nietos. 5 nietos. El mayor de 12 años. No han vivido nunca la inflación. Sí. Nunca. Tal cual. Nunca. Tal cual. No sabían lo que era la inflación. La UEF era poco relevante porque ya está bien. Estaba ahí, pues se quedaba ahí. Estaba ahí. Pero ahora la UEF que sube un 10% en un año y en vez de pagar 100 lucas, ahora tenéis que pagar 120 lucas en un periodo así. Entonces ya ellos van a empezar a entender lo que es la inflación. Pero qué pena que tengan que entender lo que es la inflación. Desde luego, a ese costo, con ese dolor. Con ese dolor. Sí, pues. Oye, voy a comprar... Si nosotros teníamos un crédito hipotecario a 20, 30 años, con un 10%, 20%. Ese es un lujo latinoamericano. ¿Cómo no nos damos cuenta de esa cuestión? No, ¿y el 20% de qué? ¿Ah? De pie, pues. Ah, sí, pues. Sí, pues. O cero. O cero. O sea, te quiero decir... A 30 años. A 30 años. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es plata que llega mucho más fácilmente a la gente y que el mercado de capitales facilita el bienestar de muchos. O sea, queréis comprar un auto, queréis comprarte un computador, y si lo pagáis porque traéis al presente un bien que la gente bajo el sistema contrario tendría que ahorrar y lo tendría en 10 años más, pero ahora lo tenía acá. Te pregunto una cosa como ingeniero comercial que me cuesta mucho entender. En un mundo de dinero fiduciario, la inflación es un fantasma que está ahí siempre.
Sobre todo cuando además sobrevienen teorías como la teoría monetaria, de que los países no quiebran, así que échale nomás, emita nomás, que cuando la cosa está dura hay que emitir, cuando la cosa está mejor, total, los países no quiebran, entonces echémosle para adelante. A mí me llamaba la atención tanto tiempo de tasas bajas. Me costó siempre entender de que la plata no valiera nada durante tanto tiempo. Que se facilitara tanto la especulación. En España, ¿cuántos conocimos, amigos conocidos, que pedían plata prestada para comprarse una casa, para hacerse una pasada en 2 años y pagar el crédito? En Estados Unidos también pasó, en muchos lugares pasó, facilitando la especulación. Ausencia de regulación, no sé cómo. Esa parte me costó Yo siempre tengo una entenderla. explicación, Ya, si me muy lo bien. preguntáis, Sí, por la eso. tengo. Sí. Tuvimos muchos años de mucho rendimiento y productividad gracias a okay. al mundo digital y al mundo Okay. Ya. Estuvo mucho. O sea, mira, hemos tenido revolución en los fertilizantes, la agricultura, hemos tenido revolución en las comunicaciones, hemos tenido revolución en la data, en todo el análisis. Entonces, yo por ahí explicaba Salto de productividad. porque en la escuela te enseñan que las tasas bajas fomentan el crecimiento, pero con inflación, que es el costo que tenés que pagar cuando la plata es barata. Pero en este tiempo que estuvimos, la plata, que estaba muy barata, pero había mucho rendimiento de otras cosas, como esto, YouTube. Ya, muy bien. Entiendo eso. Ya. O sea, Había para ti la productividad es aumentó la madre del cordero. Ya. sí, sí, pero ahora eso fue un poco exagerado al final. Bueno, pero Y, ahora. y, Sí. y, ¿cómo te podría decir? Impactado por la pandemia, Sí, bueno. impactado por una guerra. Claro. Entonces, Ya, entiendo. Esta es una situación que uno la puede explicar rápidamente. Vámonos antes de la pandemia y antes de la guerra. guerra. Y el mundo vivió muchos años de tasas bajas cuando aumentaba la deuda. Si el mundo produce 100 trillones y debe 300 trillones. Esa es la verdad de la economía global. A cualquiera que empiece a acercarse a la economía mundial le deberán decir, el mundo produce 100 y debe 300. Es importante saber a quién se lo debe. Los japoneses se lo deben a su pueblo. No están endeudados con el exterior. Hay otros países que están muy endeudados con el exterior, típicamente los italianos, ¿no es cierto? Que por eso jamás volvieron a la lira, porque las deudas le quedaban denominadas en euros. Y están apoyados por los alemanes. Y están apoyados, desde luego. Son mucho más Claro, disciplinados y le luego. pagan la fiesta a los italianos permanentemente. Te tengo que contar una anécdota muy divertida. En la época que era director del canal del Senado, Era que claro, tenía esa cuestión. Fernando Flores me dice, oye, mañana hay un... Fernando Flores era un senador. muy digital. Sí, pues muy digital. Había sido ministro de Economía de Salvador Allende, Sí. de la Unidad Popular. Después estuvo en el exilio en Estados Unidos, en distintos lugares, y le gustó el mundo digital y hizo contribuciones ahí. Me dijo, tenemos un almuerzo con Felipe González, me dijo. El primer ministro el de ex, España. claro, el expresidente del gobierno español, el gran hombre de la posttransición y qué sé yo. Felipe Capullo quiere un hijo tuyo, decían las mujeres españolas. No se había conocido a alguien que sacara tanto voto femenino. Felipe Capullo quiere un hijo tuyo. ¿Cómo te debería ir con ese? Bastante bien. Ya, con ese piropo. Bueno, dice que contaba Felipe González divertido, encantador, simpático. Ahí uno se da cuenta de un líder. De un líder, tal cual. Que llegaba. Tal cual. Y además sin aspavientos. Dice que Helmut Kohl le gustaba hacer las reuniones bilaterales, pero le decía, no en Madrid, hagámoslo en esos lugares turísticos que tienes tú, le decía. Y total que hicieron la reunión en Lanzarote, en las Canarias. Y dice que llegaron a las 9 de la mañana, todo muy, de 9 a 1 trabajo. Y dice, ahora vamos al chiringuito, le dice Helmut. Helmut Kohl. Y llegaron al chiringuito, había 4 alemanes jugando cacho.
Entonces Helmut Kohl le dice, mira cómo te ayudo con el turismo, ¿ah? El turismo, ¿ah? Los alemanes. A Felipe González. A Felipe González. Voy a ir a saludarlo. Puti, era enorme, era grande Helmut Kohl. Sí, pues. Lo va a saludar y los alemanes se paran. Bueno, oh. Helmut Kohl, entre paréntesis, es el canciller Claro, de la bueno. reunificación. Exactamente, claro. Que es una Sí, pega, sí. o sea, para sacarle el sombrero, pero total. Y dice que, le dice, ustedes están de turista acá. Y le dice, no, le dice, nosotros vivimos acá. Le dice, no te puedo creer, mira, ahí en esa casa a la orilla de la playa. Le dice, ¿y en qué negocio están? Y se produce un silencio. Y uno de ellos le dice, la verdad, canciller, nosotros tomamos un vuelo charter una vez al mes y vamos a cobrar el seguro de desempleo. Dice que Helmut Kohl volvió donde Felipe González dijo, taca acá Europa. Si nosotros, que se supone que somos los más disciplinados, tenemos gallos como este que viven aquí jugando cacho y van en un charter a cobrar el seguro de desempleo una vez al mes, entonces, mira. Oye, qué increíble eso, ¿ah? Hay historias de Europa en ese sentido, que mucha gente que ha viajado en tren, tú y te toca a alguien al frente, oye, y era español, y tú casi, no, yo viajo, qué sé yo, y mantenido por el Estado. Sí, pues vivo el seguro de desempleo. Ya, y esa mantención del Estado es algo que algún día la vamos a tener que pagar, pero quizás no, porque este horizonte de deuda, cuando ponte tú en Argentina, hicieron un bono a 100 años, es como que vais pateando la pelota para adelante, la pateáis, Sí. y cosa que la economía se sigue defendiendo, sigue creciendo. Y los perpetuos, bonos perpetuos, también, pues. ¿Bonos perpetuos? Sí, pues yo he conocido bonos perpetuos. La otra vez alguien me dijo, oye, ¿y el bono? No, yo no tengo idea, me gusta preguntar. Y uno trata de aprender preguntando. Eso creo que es una buena metodología. Entonces, cuando lo del bono perpetuo, hay dos cosas que me cuesta todavía entender. ¿Cómo funciona el mercado de los bonos de carbono? No tengo idea. Yo creo que esa es una cuestión que uno tiene que dedicarle unas horas para entender. Y lo de los bonos perpetuos. Pero sigo con el marco de referencia de que el mundo produce 100 y debe 300. Puede seguir indefinidamente. Muchos economistas me dicen, mientras podáis pagar los intereses, esta cuestión va a seguir. Mientras no te salga tan caro que no te bajes la clasificación de riesgo y qué sé yo, y podáis seguir pagando los intereses, ya. Ahora, Lo que pasa que ahí, por eso... es como que atenta al sentido común. Por eso Europa y Estados Unidos tienen bolsillos sin fondo casi. Porque ellos lo pagan simplemente con, a veces, la depreciación. Si en Estados Unidos ni siquiera con la depreciación, porque Estados Unidos... Con la inflación paga menos, claro. Si entra en crisis, la gente se refugia en el dólar. Porque tienen el poder de señorazgo Sí. a nivel mundial. Y el euro le está compitiendo en eso. Desde luego. Y en cambio los países como nosotros, los pobres, no tenemos nada. No tenemos ningún poder de señorazgo, nada. Casi, o sea, el poder de señorazgo es muy sensible. Porque como pasa en Argentina, tú emitís más y te vas. O sea, te llega la inflación. De alguna u otra manera, con la hiperinflación. Incluso en Alemania hubo hiperinflaciones, en Venezuela ya no saben qué moneda inventar, ya tienen como billetes de 5 millones de... Muchos venezolanos te dicen que la vida cotidiana se hace en dólares. Bueno, sí, entonces el poder de Estados Unidos se explica por ahí también. No es solamente que sean tan inteligentes, qué sé yo, la inteligencia también llama a la gente más capacitada a ir para allá, pero el poder está en la moneda. Bueno, Rockefeller, creo, fue el que dijo, mira, mientras tengamos el dólar y el dólar sea la moneda del comercio internacional, es cierto, Alan Greenspan en su libro de la era de las turbulencias dice, yo no le tenía fe al euro, porque encontraba muy difícil poder conciliar políticas económicas tan distintas, deudas tan distintas, productividades tan distintas. Y sin embargo, el euro, que muchos lo han dado por muerto muchas veces, ha ido de a poco, ahora no está en su mejor momento. Bueno, ahora está en 0,95 y claro. antes era 1,3. Yo me acuerdo haber ido a Europa
Y cuando los europeos te miraban, tú sacabas dólares, te quedaban mirando como diciendo, ¿qué es lo que es? Los tipos, el orgullo de sentir que tenían ese euro a 1.3, me acuerdo perfectamente. Sí, y es que el poder de la moneda es algo que se dieron Sí. cuenta ahí, pero el poder de la moneda tú tenés que tener base igual. O sea, para tener el poder es como el huevo o la gallina también. Es como si tú tenías el poder de esa moneda que es el dólar, que podías hacer lo que queráis casi. O sea, la Reserva Federal ahora está levantándolo, pero eso nos afecta a todos. Pero, No, nos afecta bueno, más a nosotros que a ellos, qué buen que a punto. Estados Unidos. Qué buen punto. Esa es parte de la educación financiera que todos ciudadanamente debiéramos tener. Cuando un mundo produce 100 y hay un país de los 193 de Naciones Unidas que produce 24 de esos 100, tenéis que tener mucho ojo y mirar para dónde va y cómo nos va a repercutir al segundo siguiente. Yo creo que son entretenidos estos intérpretes de los comunicados de la Fed, ¿ah? Cómo interpretan una cosa u otra. Tú te acordabas de los ejemplos de que si Greenspan llegaba con el maletín más grande, más gordo, más flaco, él lo comenta en sus O memorias. sea, bajaba el O si- taxi con la pierna derecha. con la o pierna izquierda. derecha y la pierna izquierda. Una cosa que ¿Ah? puede parecer muy Sí. ridícula, pero bueno, es que conocer ese detalle. Yo tengo un amigo que siempre invito al programa que trabajó en la Fed en Estados Unidos, que es profesor universitario, Valentín Carril, que ha estado con ustedes también de principal. Sí. Claro, que tiene una mirada que a mí me gusta y porque además hablan fácil de estos temas. Y claro, siempre me dice, mira, la Fed se fija mucho en esto, en la inflación subyacente, pero también se fija en los pedidos de desempleo. Y la gracia, Pero también se fijan en el mercado. desde luego, la Fed, la En el gracia mercado, que en el tiene Standard Poor's es 500. que va antes que con las estadísticas oficiales, porque los 12 creo que son en todo Estados Unidos, los bancos de la Fed están conversando con el mercado todo el día. ¿Cuánto hay vendido? ¿Cuánto crédito? Entonces van antes de las cifras oficiales. Sí, eso es de lo hecho, que- nadie le discute a la Fed mucho. Es No, que- no hay grandes Es opositores. que acuérdate del premio Nobel, Sí, Bernanke. sí. Él, presidente de la Fed, hizo un trabajo que no era una econometría oye, no, es que tengo que bajar la tasa, subir la tasa, lo que sea, tengo que pedir 700 mil millones de dólares como fue el rescate en el 2008, sino que él le tuvo que decir al señor de Merrill Lynch, oiga, a usted lo va a comprar Bank of America. Bank of America, usted va a comprar Merrill Lynch. Y arman toda una cuestión que es humana. O sea, el de Lehman Brothers le caía mal a todo el mundo. Le caía mal, entonces no le hablaban. Y resultó ser aislado y por eso quebró. Todos Bueno, los demás. Oye, en 1907 JP Morgan. JP Morgan era tan respetado que cuando él salió a decir yo pongo mi palabra en esto, calmó las cosas. O sea, la cosa humana, la confianza, es una cuestión muy... Pero yo vi un programa que era de la crisis de los 30, del 1929, ¿no? Sí, po. La Gran que- Depresión, que a nosotros fue uno de los países que más trataron le pegó en el mundo. A nosotros. A nosotros, sí, po. La Gran Depresión, cuando uno ve, hay un informe de la Sociedad de las Naciones de la época, la Gran Depresión, si hay alguien que le golpeó, fue a nosotros. Sí, porque Chile era un país muy pobre. Muy pobre, Muy desde luego. pobre. O sea, la pobreza en la Gran Depresión de Estados Unidos no tenía nada que ver con la pobreza acá. Desde luego. Acá la gente andaba a patabelar. Pero a mí me tocó vivir eso. Vivían en casas con piso de barro. Sí. O sea, llovía y todo se iba la gente recolectaba basura, recolectaban... O sea, éramos un país muy pobre. Cuando llegaron del salitre,
cuando se terminó la industria salitrera y llegaron a Santiago las ollas comunes en el centro, mi abuelo me contaba de las ollas comunes, mi papá. No, pues sí, un mundo muy duro, muy duro. Por eso que yo creo que es una brutalidad que nosotros, que la élite, y te reitero que yo encuentro élite todo el que haya tenido enseñanza superior, técnica, profesional, universitaria, nos olvidáramos de la pobreza. Todo el mundo nos felicitó y nos aplaudió, Banco Mundial, Fondo Monetario, World Economic Forum, OCDE, CEPAL, Banco Interamericano. Oye, de 40% Sí, en como 20 años al 9, o al 10. Bueno, pero lo que quedó era mucha gente, po. Y se nos olvidó esa gente y nos fuimos a la desigualdad. Es interesante porque para el estallido social, octubre del 2019 es el mejor Gini de los últimos 10 años. Mira la paradoja. Y la gran protesta era que el país más desigual del mundo, eso no es verdad. No. Entonces, uno no puede dejar pasar esas cosas que se dicen con tanta liviandad. El gran problema es la pobreza y la falta de trabajo. Chile, en la mejor época nuestra. Es cosa de ir a cada país, y Chile es el país menos desigual de todo Latinoamérica. Bueno. Excepto ya Uruguay, que ya... de acuerdo. Y el de mayor desarrollo humano. Sí. El PNUD, que le gusta mucho a los jóvenes del Frente Amplio, a la generación de los hijos nuestros. Pocas veces cuando uno le dice, oye, ¿por qué en estos 30 malditos años el PNUD dice que Chile es el país con mejor índice de desarrollo humano? La gracia de ese índice es que incorpora mucho más variables que la típicamente refería al ingreso. Sí, es que el ingreso está bien. O sea, Andrónico Luksic gana un montón de plata y tiene un montón de plata y ya la familia Angelini o lo que sea, los mates. Pero el despegue que nosotros hemos sido testigos de ver que vivíamos en Vitacura, acá al lado, la población... el ejemplo y el esfuerzo. El esfuerzo. Íbamos a jugar a la pelota en Tabancura. En Tabancura. La gente andaba a velar a los niños. Pero por favor, yo llegué a las Besanillas. ¿Qué, las tortas? Ahí donde están las tortas, al lado hay un pasaje. Ahí llegamos con mis papás el año 54. Todo esto era... Y después nos cambiamos al Coihue con los Laureles en una carretela con caballo. Y ahí íbamos caminando, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo, en Vitacura, caminando, donde se estaban construyendo todas las casas de este sector, donde en todas había la casa del cuidador. Y mi gran amigo, el Willy Ramírez, bandido de la montaña, nos ganaba las bolitas y era el mejor para la pelota. Y Vitacura se estaba construyendo en esos años. Cuando se creó Américo Vespucio con Vitacura, fue una cuestión formidable. Era todo. ¿Y la Kennedy? La Kennedy, pues claro, desde luego. Claro. Como la primera autopista. Entonces, oye, nosotros veíamos todo el día a gente a pata pelada con los carretones. Todo el rato. Es unos artistas, unos gallos que agarraron una cadencia con los carretones y a pata pelada. Oye, lo del heladero. Sí, el panadero. La fila de cuchillos. Sí. Y bueno, qué pena que hayan desaparecido tanto oficio de esos que... Estoy de acuerdo. O sea, el afilador de cuchillo, me gustaría tener una acá afuera, pero que venga, ¿ah? ¿Sí o no? Claro, y el pito con el pito, yo le vendía botella a un botellero. Sí. O sea, me hacía mi platita vendiendo las botellas que se tomaban mi mamá con su pololo, qué sé yo. Está picada. ¿Te acordás? Sí. ¿Ah? Y ahí te pagaban, en vez de 10 pesos, claro, 5 pesos. No, está picada. Está picada, era otro precio. Ya. Qué buena. Oye. Hemos recorrido la vida hablando. Ya, vamos a seguir hablando, más adelante. Muchas gracias por Feliz. este encuentro. Ya nos tenemos que ir a almorzar. Tenemos otros compromisos y ha sido un gustazo. Feliz, pues, hijo. Encantado. La buena conversa es... Pero es demasiado buena. Es demasiado buena. Yo me hubiese quedado conversando ahora, pero
mucho más, porque nos quedamos como en los años 80. Sí, no, Tenemos que seguir para adelante, ¿ah? Está bien. Hablar de turismo, todos tus temas que también son muy relevantes. Pero tú te imaginas que Chile, ¿a quién se le pasó por la cabeza? Chile es el país con mayor cantidad de viajes persona año, junto con los panameños, más que Brasil, más que Argentina, más que Colombia, más que Perú. Perú 35 millones, Colombia 50 millones, Argentina 47 millones, Brasil 200 y tantos millones. Y nosotros somos el país que más viaja. ¿Quién iba a pensar? Oye, que ha subido mucho la inflación, ¿y por qué? El pasaje aéreo y el paquete turístico. ¿Quién iba a pensar eso? Y eso no es del grupito de la... ¡No! No, si Por va favor, todo el mundo. pero por favor, pues es cuestión de... Tú a ti que te gustan los autos. 22 personas por auto hace 20 años. 3 personas por auto hoy día. ¿Qué país de América Latina ha hecho eso? ¿Cuánto aumenta la movilidad cuando una familia tiene su primer auto? Y tiene la Es la posibilidad... felicidad del primer auto de la Por familia, favor, pero... Y todas las puertas que te abren, y vámonos el fin de semana a la playa, y vamos... Pero por favor, es otro mundo, es otra calidad de vida. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes.